Ok, amigos y amigos, bienvenidos a la Universidad Rural de Guatemala a su curso de Anatomía o Sexualidad Humana. El contenido que estaremos implementando el día de hoy es correspondiente a la semana número 2, con los temas la sexualidad en perspectiva del sexo y género, historia de los conceptos acerca de la sexualidad, religión y ciencia, perspectiva transculturales sobre la sexualidad. Les recuerdo, mi nombre es Alejandro Mendizábal y seré su catedrático durante este semestre. Como primer punto de la clase daremos a conocer lo que es el objetivo de la clase, el cual es conocer los principios de la sexualidad, el concepto básico y las tendencias. Entonces, ya para poder entrar directamente en lo que es en materia de la clase del día de hoy, podemos indicar que, se lo prendo la camarita, ahí estamos. Ok, empecemos con la pregunta básica, ¿qué es la sexualidad? Si estuviéramos en una clase presencial, pues ya hubiera preguntado a varios de ustedes que me dieran qué es para ustedes qué es la sexualidad. Pero bueno, como no, como es virtual, les explico. Primero es necesario definir lo que llamamos sexualidad. De acuerdo con Legard, la sexualidad es el conjunto de experiencias humanas atribuidas al sexo y definidas por este que constituyen a los particulares y obliga su adscripción a grupos socioculturales genéricos y a condiciones de vida predeterminadas. La sexualidad es un complejo cultural históricamente determinado, consistente en relaciones sociales, instituciones sociales y política, así como en concepciones del mundo que define la identidad básica de los sujetos. Por tanto, consideramos que la sexualidad es el conjunto de actitudes, prácticas, hábitos y discursos que cada sociedad en un tiempo y espacio determinado construye de manera colectiva en torno a la reproducción, los deseos y las relaciones eróticas. En las sociedades actuales, como en las pasadas, la sexualidad está presente en todas las esferas de la vida y es uno de los ejes de la configuración de la cultura. Este fenómeno influye desde el momento del nacimiento y sigue haciéndolo por el resto de la vida, pues determina la autoidentidad de los sujetos, sus posibilidades de experiencia y su lugar en el mundo. También, si nombramos a otro autor, a Nieto, las culturas dan forma y contenido a las conductas y a las experiencias y a los actos sexuales en la sociedad. Las culturas articulan vértebras o van vertebrando y codifican y perfilan la práctica sexual de sus ciudadanos. Enmarcan, etiquetan y regulan la vida sexual, así como la sexualidad agrupa, excluye o incluye, permite o prohíbe a los sujetos su acceso al poder y al placer, debido a que se encuentran interconectadas con la economía, la subsistencia, la jerarquía y el género. En palabras de Foucault, el cuerpo es una buena parte y está imbuido de relaciones de poder y de dominación. Por lo anterior, podemos decir que al estar inscritos en el orden de la cultura, el cuerpo y la sexualidad son instrumentos y espacios de poder, porque están a disposición de las sociedades de la historia y en forma que cada sociedad ha necesitado y ha decidido que sea. La investigación científica sobre el comportamiento sexual humano es una, si quieren verlo así, una empresa desatendida. Ha sido hasta la década de los 70 del siglo XX que comenzó un despertar por el estudio de la sexualidad en general y por la historia de la sexualidad en particular.
Por lo tanto, es un área que ha sido apenas descubierta por disciplinas que en el pasado se habían mantenido al margen, pues las voces autorizadas para hablar de sexualidad habían sido únicamente las religiosas, médicas, las médico-morales, las legales y ciertamente las oficiales. Pasándoselo a otro lenguaje, a otro tipo de explicación. La sexualidad pues viene teniendo lo que es un poder y una importancia bastante grande lo que es dentro de la sociedad. Por esta misma sexualidad, si quieren verlo de esta forma, es de que muchos de los mitos, ¿verdad? De que han salido, de que los hombres son superiores a las mujeres. Y digo mitos porque se ha demostrado que las mujeres tienen la misma capacidad y a veces mejor capacidad y mejor fortaleza que incluso que los hombres. Entonces, por eso mismo es un mito. Y de ahí ha surgido pues el machismo y cosas así. Y también está la creencia, ¿verdad? De que en ventas, un ejemplo, si venden un producto pues para caballeros, o en este caso hasta incluso los mismos carros, pues ponen vendedoras a mujeres, ¿verdad? Para el poder que tienen de seducción en teoría del sexo opuesto. Entonces a esto es lo que se le llama, o lo que yo quiero explicar, de qué es el poder. Ahí está el poder de la sexualidad, de la sensualidad de la mujer que puede pues envolver y convencer de una mejor forma al hombre, en este caso para ciertas cuestiones. O el poder que supuestamente puede determinar la figura de un hombre para puestos de altos mandos y cuestiones así. Ya hoy por hoy, pues todas estas cuestiones, todas estas cosmovisiones del ser humano y de la sociedad en sí han ido cambiando. Y anteriormente ustedes se daban cuenta que regularmente los puestos políticos, también por eso va inmerso en lo que es les explicaba lo de la política, que estaba la sexualidad. Anteriormente, pues solo se miraban presidentes o vicepresidentes hombres, puestos de gobernación, de educación, etcétera, etcétera, únicamente hombres. No digamos, pues diputados, cambio ya de un tiempo para acá, pues todo esto ha ido cambiando. Y a lo que es la mujer se ha ido empoderando, ya ha ido ganando espacio el cual le corresponde de igual forma al hombre. Y es más, como les repito, según estudios y demás, se ha logrado determinar que las mujeres tienen mucho mejor capacidad en otros aspectos, mucho mejor capacidad en otros aspectos, en otras áreas que el mismo ser humano. Y áreas que uno pudiera decir, ah, no, esto únicamente, pues esto es trabajo para hombres. Les pongo un ejemplo muy claro. De las mejores personas, o que tienen la mejor capacidad para lo que es la logística, para la tortura, para el sicariato y para estas cuestiones, pues son las mujeres. Son más sádicas, son más violentas incluso. Y déjenme decirles que precisamente lo que es lo que es el sicariato en moto, lo que aquí en Guatemala pues regularmente vemos, ¿verdad? Que pasa una moto y pasó disparando y demás, y que agarran los semáforos. Esta forma de trabajo precisamente lo inventó lo que es una mujer en Colombia apodada la Viuda Negra. Yo creo que ustedes han escuchado mucho ese término. Ella estuvo precisamente en el tiempo de Pablo Escobar, y entonces Pablo Escobar tenía una necesidad precisamente de venganza con los grupos opuestos, ¿verdad? De narcotráfico. Y pues ella se puso a sus servicios y de esta forma. Entonces, ahí es donde vuelvo y les vuelvo a repetir que precisamente lo que es la sexualidad y todo esto, pues ha tenido y sigue teniendo pues cierto poder, va inmerso en muchas cuestiones, pero ya hoy por hoy, con base a los estudios, como bien les indicaba, que ya en los años 70 se empezó a estudiar, a identificar un poco más todo esto, entonces ya fueron cambiando un poquito más la forma de percibir todo este tipo de cuestiones. De igual forma, pues entonces si ya
nos entramos y les expongo lo que son las principales posturas teóricas y conceptuales, podemos encontrar que en el estudio de la sexualidad, los obstáculos a los que ha tenido que enfrentarse el estudio de la sexualidad, pues son escasas fuentes de material anteriormente, la necesidad de transgredir tabúes morales, la falta de metodología, las resistencias personales del investigador debido a la posible pérdida del prestigio y reconocimiento académico, arriesgando su carrera profesional al hacerlo, aunque existen desde la historia y de la antropología diversos trabajos que tocan el tema. Y pocos investigadores han realizado un estudio profundo de esta problemática tan vasta. Al decir de que también son tabúes, porque como le repetí al principio, y esto fue como yo inicié la clase, todo este tipo de temas logran crear ciertos tabús dentro de la gente y que puede ser pecado hablar de esto, o pecado hablar de lo otro. Ay, no, es que cómo voy a tratar yo con personas con preferencia sexual diferente, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos tabús han limitado a que los estudios en esas áreas de la sexualidad y la preferencia sexual y demás, pues no sean tan vastos para encontrar. Ya hoy por hoy, pues como repito, todo esto ha ido cambiando. Pero créanme que todo esto y no me dejarán mentir, puede salir una convocatoria, un trabajo donde el trabajo de campo es ir a entrevistar a toda la población que trabaja en la Quinta Avenida, en la zona 1, que son transgénero. Y créanme que tal vez muchos hombres van a preferir no aplicar el trabajo. Por el que dirán, puchica, peor si me miran platicando con uno de ellos, peor si miran que estoy con ellos hablando, etcétera, etcétera. Entonces son todos estos tabús morales, ¿verdad? Es la falta de mente abierta, de open mind, ¿verdad? De saber de, pues, que cada quien tiene su forma y estilo de vivir su vida. Entonces todo esto ha ido o tuvo mucho retraso en plasmar estudios, investigaciones referente a este tema. Las mismas premisas teóricas y conceptuales que abordan la sexualidad desde diversas disciplinas científicas pueden ser agrupadas en tres grandes aproximaciones, lo que puede ser la biologista, la de influencia cultural y de la construccionista. Cada una de ellas parte de un presupuesto respecto del origen y naturaleza de la sexualidad que determinará las explicaciones que se hacen en esto. Si abordamos esto desde la concepción biologicista, también llamada nativista o esencialista, como quieran llamarle ustedes, entiende la sexualidad como una función innata, resultante ya de la selección natural o de la evolución de la reproducción humana o bien de una actividad humana instintiva, para lo cual todos poseemos habilidades innatas que son despertadas por estímulos similares y que siguen idénticos ciclos de respuesta. Esto según pues lo explicaba Master y este un doctor Johnson, más o menos en los años 80, principios de los 80, 81. Por lo que se buscan explicaciones a los patrones de conducta de los individuos en la etimología animal. Este acercamiento favorece una idea altamente medicalizada del sexo, que resalta los aspectos fisiológicos y fija rangos estadísticos sobre lo que debe ser el comportamiento sexual normal y sano, tanto en plano físico como en el psicológico. El determinismo biológico es entonces una explicación reduccionista de la vida humana en la que las flechas de causalidad van de los genes a los humanos y de los humanos a la humanidad. Pero es más que una simple explicación. También esto viene siendo un modelo sexual universal
que rechaza prácticamente la diversidad sexual. O sea, aquí podemos ir encontrando, pues, aquel famoso problema, ¿verdad? Que se da de que si se nace con la tendencia a una preferencia sexual diferente, o en el camino se aprende esta preferencia sexual. Aquí es donde lamentablemente pues llega el punto que yo me lamento de no estar en una clase presencial, ¿verdad? Para poder escuchar y entrar a ese debate enriquecedor de que uno aprende también como catedrático y poder escuchar todos los pensamientos y las formas de ver cada quien de ustedes. Pero sí, muchos dicen de que con eso se nace, de que se nació así y que yo por eso soy de esa forma y que por eso aquella persona puede ser de esta forma, porque ya al nacimiento pues, se trae en esta condición diferente. Otros dicen pues que en el camino ha sido aprendido esto. Y pues yo les puedo dar una breve explicación desde los dos puntos de vista. Sí hay ciertos cambios en lo que es en la concepción humana cuando son formados los 23 pares cromosomáticos donde van toda la información genética del ser humano. Entonces, un ejemplo claro que en el par 21, si hay una malformación, ahí es donde se forma precisamente lo que es el síndrome de Down. Y se llama precisamente trisomía 21, porque está en el par número 21, y es trisomía porque en lugar de haber dos, o sea, siempre son dos genes, uno de la mamá y el papá, hay un tercero. Y eso es lo que provoca precisamente este síndrome, el síndrome de Down o trisomía 21. Entonces también está el síndrome del supermacho, o del nombre de que el supermacho, pues recordemos que están los X y Y, ¿verdad? Como que se forma la mujer es XX y el hombre es XY. Y ahí es otra cuestión donde uno a veces de hombre le echa la culpa a la mujer de que, mira, yo quería un varón de hijo y mira, y me dices una mujer, vos no servís para nada, etcétera, etcétera. Y déjenme de explicarles y decirles de que el sexo pues regularmente lo pone el hombre. Porque va a depender si uno en el momento que fue la concepción, dentro del esperma, pues iba la información genética, ¿verdad? Y el que se logró colar fue una X. Y la mujer solo da X. Entonces, por eso, si son XX, van a ser mujeres. Si es XY es varón. Entonces, uno es el que pone el sexo, si va a ser hombre o si va a ser mujer. Si uno logra colarse lo que es el Y a juntarse con el X de la mujer, pues ya sale definitivamente lo que es una mujercita. Entonces, voy a eso, que el síndrome de supermacho, pues en las mujeres a veces nacen XX, pero hay un tercero, una trisomía, ¿verdad? Y se logró colar una Y, perdón. Entonces ya son XXY. Y pues esto lo hago con fines, lógicamente, totalmente científicos, prácticos, académicos, porque ya me conozco, yo también fui patojo, ¿verdad? Pero ahí es donde se encuentra lamentablemente, pues, aquellas mujeres, aquellas adolescentes, que son un poco más velludas de lo normal, que tienen más vello. Entonces, ahí hay una pequeña muestra de que puede haber la presencia, no es que esté escrito en piedra y que sea así de esta forma, que tengan ellas un problema, ¿verdad? Que tengan esta Y ahí, pero ahí es donde empieza esto, mujeres de que tienen una voz mucho más ronca, un tamaño, corpulencia, más facilidad de los músculos, etcétera y demás. Entonces, de ahí, de esa explicación, es de que se puede dar de que si tengan una predisposición genética. En este caso, las mujeres van a ser XXY y los hombres van a ser XYX.
¿verdad? Se los pongo de esta forma para que haya diferencia. Entonces, X, Y, X, y esa X de más que tienen los hombres, pues definitivamente es donde van a tener un poco más de feminidad, un poco más de las facciones y demás, más suaves, etcétera, etcétera. Y de ahí se dice de que precisamente se nace con esta predisposición. Está el otro lado, ¿verdad? El otro punto de vista de que pues, se nace hombre y mujer y punto, y que eso es aprendido en el camino, y que verdad es por los modelos y por lo que uno va viendo en el medio ambiente social, en la televisión, no digamos ahora con el internet y demás, y que todo esto es más que todo aprendido, es una moda. Y también déjenme decirles que no deja esto de tener razón o cierta validez, ya que anteriormente, años atrás, pues como ustedes verán, pues yo ya tengo ciertos añitos encima, y muchos de acá pueden ser jóvenes, adultos. Entonces uno experimentaba, pues anteriormente, esto de la preferencia sexual casi no se veía. Eran raros los casos que se conocían o que eran abiertamente expuestos. Y los que había regularmente se daban únicamente lo que es en área metropolitana, ¿verdad? En la capital. Ya lo que es en los departamentos, en los municipios, en los pueblos, pues no se veía este tipo de situaciones, este tipo de comportamientos o preferencias sexuales. Uno llegaba tranquilamente, un ejemplo, a Sololá, ahí a Minas Sierra de Oro, y pues no se miraba. Créeme que no se miraba este tipo de personas con preferencia sexual. Entonces, pues de ahí se empezó a determinar, así como este ejemplo, de que precisamente era algo aprendido en el camino, en el diario vivir, que ya el pensamiento tanto de la mujer o tanto del hombre, pues en el camino fue aprendiendo por los artistas, por los modelos, por los cantantes, etcétera, etcétera, pues que ellos hacían algo así, entonces les entraba esa curiosidad y querían probar, probaron y pues encontraron cierta satisfacción y continuaron en su y mantuvieron en eso. Y hoy por hoy, déjenme decirles que si uno ya se va a un departamento, a un pueblo, a un municipio, regreso yo a Sololá, a Sierra Mina de Oro, ya es factible encontrar gente allí con preferencia sexual diferente. ¿Esto qué quiere decir? Esto lógicamente pues no es algo contagiable, ¿verdad? De que se pasa por un estornudo como el COVID o lo que sea ahorita, pero sí existen las redes sociales, sí existe precisamente esto, lo que es el internet, los datos, etcétera, como ustedes quieren llamarle. Entonces toda esta información, todo el acceso que tienen ahora ellos a meterse, pues ya un tiempo atrás han tenido un poco de conocimiento y han tenido la oportunidad de conocer esto. Y entonces ahora que ya lo conocen, que saben que hay otra forma de vida, pues la aplican a su diario vivir. Entonces, por eso se dice de que esto es algo aprendido. Y esa es la explicación. Como les repito, acá yo estoy dando las dos teorías. La que ya se nace con una predisposición y la aprendida. No estoy dando valor a ninguna de las dos. Es simplemente las dos teorías que se manejan, ¿verdad? Entonces, aquí uno tiene que ser igual, ustedes tienen que aprender a ser muy neutros, ser, como les digo yo, muy open mind, muy cabeza abierta y poder entender y asimilar bien todos esos conceptos. Yo puedo ser de una opinión y yo no me voy a cerrar de que la mía es la que cuenta y vale y solo esa se mantiene. Y no, uno tiene como psicólogo más que todo, tiene que uno aprender a tener esa media, ese tino, para poder ventilar y tratar todo este tipo de problemas, lo que es
más que todo en la práctica psicológica y en terapia. Pero sí es bueno que ustedes tengan los dos puntos de vista y que saquen sus conclusiones. Como les repito, nada está escrito en piedra, ¿verdad? Esas son las diferentes formas, creencias que se tienen. No está nada al 100% determinado. Entonces cada quien pues puede adoptar la que más crea, pero de una manera correcta. Y a la hora de dar una terapia, recuerden que ustedes tienen que ser los más neutros posibles. Ya si a alguien de acá del grupo puede tener una preferencia sexual diferente y él quiere defender cierta teoría, pues ya va a ser la forma que él quiera abordarla, pero ante sus pacientes o ya en la clínica tienen que respetar lo que él desea. Si él desea, como se dice vulgarmente, salir del closet, tienen que dejarlo y apoyarlo y darle las herramientas para que él pueda ser libre, que pueda expresarse. Si llega el paciente y él quiere pelear contra eso que él está sintiendo, pues tienen que ayudarlo y tienen que darle también las herramientas para poder cambiar su chip y que se siga manteniendo tal como la sociedad y la cultura pues lo ha enseñado, ¿verdad? Entonces, continuando con la clase, podemos ver que el modelo de influencia cultural, también la matriz cultural o de influjo cultural, ha sido la aproximación que ha permeado, que ha permitido los estudios antropológicos durante la mayor parte del siglo XX. Desde esta perspectiva, la sexualidad es concebida como un impulso elemental, universal y biológicamente determinado, que se canaliza mediante el proceso de enculturación hacia determinadas conductas socialmente deseables. Esto era pues un extracto, parte de lo que decía Baines en 1997. De tal manera que considera la existencia de necesidades humanas universales y el sexo como resultado de demandas instintivas, ya que esto, pues lógicamente lo que es la libido, ¿verdad? La potencia, la fuerza o el deseo sexual, eso es innato de todos los seres humanos, tanto hombres y como mujeres. Entonces, esto viene siendo como un modelo esencialista, en el que las conductas sexuales están predeterminadas por la biología, la genética, las hormonas y, por extensión, de la anatomía y la filosofía corporal. Asimismo, expone que en la cultura se asientan las bases de la motivación o la desmotivación de la expresión de la sexualidad. Una nueva perspectiva teórica en el estudio de la sexualidad surgió como el impulso de los movimientos feministas desde la década de los años 70. El activismo en pro de los derechos civiles, así como la irrupción de la epidemia del VIH-Sida en los años 80. Nuevas investigaciones se agrupan en torno a la llamada perspectiva construccionista, que a continuación pues se las profundizaré un poco los postulados de esta teoría. Y esta teoría pues es la construcción social de la realidad, que establece que los seres humanos instauran marcos de entendimiento consensuados dentro de los cuales los individuos dan sentido a sus vidas e interacciones. Dichos marcos son productos de procesos sociales generados por circunstancias históricas específicas, es decir, son realidades creadas y mantenidas. Estas posiciones teóricas nos dice que el tipo de conocimiento a adoptar sobre el yo como teoría y significado de identidad individual y acerca de los grupos como redes de explicaciones y experiencias identificatorias, siendo estas cultural e históricamente limitadas y situadas respectivamente. Esta concepción surgida de la sociología fenomenológica está basada en la filosofía de Edmund Husserl,
que en 1954 pues daba estas prácticas, estas teorías, estas fundamentaciones, y en el método de comprensión de Max Weber en 1978, que él decía que el debate general gira en torno a cómo se puede lograr el conocimiento y su aparición debe sustentarse en la comprensión de la fenomenología como instancia de aproximación metodológica a lo cotidiano. O sea, que toda base, todo el conocimiento tiene que adecuarse a la forma de vivir actual. Mucho de los pensamientos que se tenían anteriormente se han tenido que ir cambiando, ir evolucionando conforme lo que tenemos hoy en día. Ya hoy en día, pues, han cambiado muchas cosas, hasta la música, si queremos verlo de esta forma. Entonces se tienen que ir adaptando. Esto es lo que decía precisamente este autor, ¿verdad? Lo que precisamente él pensaba, Max Weber, que todo tenía que irse modernizando y cambiando. Y es así, efectivamente todo cambia, como les decía en la clase anterior. El virus del coronavirus pues ha ido mutando. Imagínense, ahorita estamos por esta variante de la Omicron, porque quiere decir de que todo esto ha cambiado, ha ido avanzando. Y de igual forma el pensamiento, ya los niños cuando nacen, ay, miren, dice, este nació con el teléfono prendido. ¿Por qué? Porque toda esa información, todo ese conocimiento que uno va adquiriendo, y esos genes se van pasando, pues, de información genética por medio del ADN, y van formando como estos pares cromosomáticos al neonato, a la nueva vida. Y lógicamente ahora la tecnología, que los celulares, que esto, que el Wi-Fi, que Bluetooth y todo eso, pues antes no se tenía conocimiento, y por eso a nuestros padres, a nuestros abuelos, pues se les ha costado un poquito más adaptarse a eso, porque no tenían este chip metido. Les pongo un ejemplo, pues ya mis hijos pues, nacieron un poquito ya más en sintonía con toda la tecnología, pues no digamos ya los hijos de mi hija, ¿verdad? O de mi hijo. Pues lógicamente ellos ya van a mandar esa información, y va a ser más amigable cuando ellos, cuando nazcan estos mis nietos, pues de que estén con la tecnología. Por eso es que hoy por hoy muchos niños, miren, parece que nació con la tecnología eso, y se quedan admirados y piensan toda mamá y toda papá, y se sienten orgullosos porque es así. Decir, ay, no, miren cómo agarra el teléfono, cómo agarra la tablet, la tableta, y empieza y la maneja, mire, como que si puchica, va a ser un genio. Y sí, pues, o sea, uno lo mira lógicamente sí, pero la verdad es de que ya toda esa información fluyó y se pasó. Entonces voy a eso, los tiempos van cambiando, y las cosas, las teorías y las cosmovisiones también tienen que ir caminando y cambiando juntamente con todo esto. Y por eso mismo les explicaba eso, porque ya desde un punto de vista epistemológico, la fenomenología implica una ruptura con la forma de pensamiento de la sociología tradicional, pues enfatiza la necesidad de comprender más que explicar la realidad, surgiendo que es en el durante y en el aquí y en el ahora, donde es posible identificar elementos de significación que describen y construyen lo real. La fenomenología se pregunta por las formas y procesos que constituyen objetivamente a las estructuras de la realidad, como una construcción y reconstrucción permanente de la vida social. Otro autor, que era Alfred Schroeder, que es el máximo representante de la vertiente sociológica de la fenomenología, y su interrogante básica es la siguiente: ¿dónde y cómo se forman los significados de la acción social? Esta pregunta deja entrever que el precedente inmediato de la fenomenología con orientación social lo encontramos en la Escuela de Chicago, concretamente en su interés por conocer y explicar los marcos de referencia de los actores sociales. Asimismo, la sociología fenomenológica de Schwartz se centra en la intersubjetividad, no solo debido a que Russell la ignoró, sino que también porque el teórico creía que las demás ciencias
la daban por sentada y ninguna la había explorado. El enfoque de Schultz parte de la necesidad de analizar las relaciones intersubjetivas a partir de las redes de la interacción social. Y para entender el concepto de intersubjetividad, hay que primero tener clara la noción. ¿Qué es la subjetividad? Comprendida como la conciencia que se tiene de todas las cosas desde un punto de vista propio y que se comparte colectivamente en la vida cotidiana. La intersubjetividad sería, por lo tanto, el proceso en que compartimos nuestros conocimientos con otros en el mundo de la vida y de la vida cotidiana. Schultz considera que el mundo en el cual vivimos es un mundo de significados, un mundo cuyo sentido y significado es construido por nosotros mismos y los seres humanos que nos predijeron o que nos precedieron. Por tanto, la comprensión de dichos significados es nuestra manera de vivir en el mundo. Cabe señalar que la antropología en conjunto no es únicamente sexual construccionista, sino que son contribuciones antropológicas de la sexualidad en las que el hecho sexual está determinado con mayor o menor intensidad por la biología que se siguen publicando, ¿verdad? Entonces aquí podemos irnos dando cuenta cómo el punto de vista de que queramos ver se va cambiando nuestra forma de pensar. Si lo abordamos desde la antropología de la sexualidad, desde la teoría de la construcción social, la sexualidad puede ser analizada como un fruto de las relaciones culturales e históricas que un grupo humano concreto desarrolla en un tiempo y lugar determinados, y no como un producto inmutable, no como un producto transhistórico, transcultural, enraizado en la biología. De manera que la investigación sexual debería hacerse dentro de las particulares culturales del grupo de estudio. Así se prioriza en el estudio de la sexualidad lo concreto y lo singular y lo preciso y temporal. Por lo tanto, el paso más importante que se da en esta evolución teórica es el salto de la biología a la cultura y asimismo el cambio de visión universal de la sexualidad a la mirada particularizada de esta. Si ya nos basamos en lo que es la arqueología de la sexualidad como campo disciplinario de la antropología, hasta ahora existen pocos estudios que se orienten al análisis de la sexualidad o la diversidad sexual a través de los vestigios arqueológicos. Una arqueología que incluya el análisis de la sexualidad en las comunidades del pasado será más completa e integral, pues aquella está interrelacionada con diversos aspectos sociales de gran importancia, tales como las estructuras de parentesco, las ideologías de género, el mundo del imaginario, esto y lo otro, de las mentalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Dada la importancia que tienen las prácticas sexuales en la manera en que, como las sociedades se organizan y otorgan un significado a su entorno, y así como la manera en que los individuos hacen uso de sus cuerpos en las distintas sociedades, es imperativo que la antropología se ocupe de la sexualidad y también dirija sus esfuerzos para registrar etnográficamente estas prácticas, formulando un ámbito de trabajo coherente, enoteórico y tomando como base las premisas del constructivismo social. Ahora bien, si lo miramos la religión y la sexualidad, que es de los temas de mayor choque, una de las primeras dificultades que se encuentran cuando se inicia una terapia sexual es la cantidad de mitos, tabúes y creencias falsas que acompañan a la persona que solicita tratamiento especializado para resolver sus dificultades sexuales y que solo pueden desmontarse con un buen trabajo de educación sexual. Esos mitos suelen ser el origen de una serie de miedos e inseguridades que tras la evaluación psicológica y sexológica necesaria vendrán a demostrar que son la base principal en muchísimas ocasiones del problema sexual por el que el solicitante, o sea, nuestro paciente,
va a acudir para una orientación para solucionar su problemática interna o por el que debe someterse a un tratamiento sexológico. Estos mitos suelen estar fundamentados en creencias de tipo religioso que se ven más arraigados y son más difíciles de modificar o eliminar. Cuando más creyente es la persona con la que se va a trabajar, algunas veces este inicio de la intervención profesional es la más complicada del proceso terapéutico. El caso, por ejemplo, en el caso de una mujer con un vasto deseo sexual que nunca se ha masturbado, es más, se ruboriza solo con el hecho de escuchar la palabra masturbación. A esa mujer hay que enseñarla a conocer y explorar su cuerpo. Si por sus creencias religiosas la masturbación es un pecado, lo primero que hay que trabajar con ella en sesiones individuales es a esa creencia equívoca a través de la educación e información sexual. Aunque hay mujeres que les cuesta romper esas barreras mentales, cuando las superan y descubren lo que verdaderamente es la masturbación, ya nunca dejarán de practicarla. Es más, superar esta barrera les lleva a abrir la mente para hacer frente a otros obstáculos que dificultan las relaciones sexuales con pareja, llegándose a convertir en una auténtica liberación sexual personal. Concretamente, dentro del cristianismo se atribuye a San Agustín que el deseo sexual es una lujuria. Había animado a Adán a aceptar la propuesta de Eva de probar la fruta prohibida del árbol de la sabiduría. Y así fue como se asoció por primera vez el deseo sexual con los orígenes del pecado y el poder y el dominar de la sexualidad. Su forma de pensar es considerada como la responsable de la confusión y la ansiedad ante el sexo en la iglesia occidental. Esta unión entre el sexo y el pecado hizo que muchos cristianos tuvieran y tengan aún sensación de vergüenza ante el deseo sexual y el acto de saciarlo a través de la consecución o la búsqueda del placer. Esta relación, después de 2000 años, aún sigue vigente en las creencias de muchas y muchas personas más. Entonces, si se dan cuenta, aquí con este último tema es donde se logra determinar desde Adán y Eva cómo es de que está la muestra del poder, de la seducción, del dominio, de la sexualidad, que nos conduce lo que es este tema de la sexualidad. Bueno, compañeros, vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy, no sin antes darles a conocer lo que son las preguntas para esta semana. Pregunta número 1. ¿Es el conjunto de experiencias humanas atribuidas al sexo y definidas por este constituyen a los particulares y obliga su adscripción a grupos socioculturales, genéricos y a condiciones de vida predeterminadas? ¿Cuáles son? Pregunta número 2. Las sexualidades de diversas disciplinas científicas pueden ser agrupadas en 3 grandes aproximaciones. ¿Cuáles son? Pregunta número 3. También llamada nativista o esencialista, entiende la sexualidad como una función innata resultante ya de la selección natural. Pregunta número 4. Desde esta perspectiva, la sexualidad es concebida como un impulso elemental universal y biológicamente determinado que se canaliza mediante el proceso de enculturaciones. Y pregunta número 5, punto de vista que enfatiza la necesidad de comprender más de explicar la realidad, sugiriendo que es en el durante, en el aquí y en el ahora. Bueno, compañeros, muchas gracias por su atención. Les espero la próxima semana en el mismo canal y en la misma hora. Les deseo un excelente fin de semana. Cuídense. Hasta la próxima.